De forma que si yo miro el orificio de salida, la parte posterior de la cavidad nasal, ¿cierto? Esto que yo tengo aquí, básicamente es el hueso húmero. Esto que tengo aquí es la lámina horizontal del hueso palatino. Esto que tengo acá, ¿cierto? Ya aquí nos está mostrando la parte basilar del hueso occipital, pero justo antes de está el extremo posterior del occipital. Y aquí a los lados estaría la lámina vertical, parcialmente la lámina vertical del palatino y otro componente esfenoidal que son las láminas pterigoideas. Pero esencialmente, como espacio físico, reconocemos el término de coana, ¿cierto? Para nuestro, en español sin H, ¿cierto? Coana, como orificio posterior de la cavidad nasal. ¿De acuerdo? Entramos por ventanas, discurrimos por meatos y salimos por coanas. Antes de continuar el recorrido aéreo, ¿cierto?, hacia otros espacios, es necesario hacer alguna mención de estructuras anatómicas que, si bien es cierto, no pertenecen en el sentido estricto de la palabra a la vía aérea, es decir, no son elementos indispensables para el proceso respiratorio. Y en ese orden de ideas, a la pregunta específica de si podríamos vivir sin senos paranasales, es definitivamente sí. De hecho, nacemos y apenas están en proceso de configuración. Pero su relación anatómica con cavidad nasal y con otros procesos funcionales relacionados con vía aérea hace obligatoria su mención. ¿Qué son, en esencia, los senos paranasales? Los senos paranasales son cavidades llenas de aire, cavidades neumatizadas, suelen denominar o describir sus textos, ubicadas dentro de estructuras óseas adyacentes a la cavidad nasal, de ahí la denominación de paranasales. Espacios neumatizados o llenos de aire ubicados dentro de huesos adyacentes a la cavidad nasal. En general, si uno habla de cráneo y habla de espacios neumatizados, solo hay un hueso del cráneo que tiene espacios neumatizados y que no tiene nada que ver con la cavidad nasal. ¿De qué hueso estamos hablando? Del hueso temporal, y el accidente anatómico específico es el proceso mastoideo, ¿cierto?, o mastoides. Ahí también hay celdillas neumatizadas, pero por obvias razones no tiene ninguna relación con los senos paranasales. Es el único espacio neumatizado del cráneo que no pertenece a este grupo. ¿Qué huesos tienen senos paranasales? El frontal, ¿cierto?, lo reconocemos acá. El maxilar es el más grande, al lado y lado. El etmoides, y aquí está escrito, y esta imagen nos muestra la discriminación topográfica. Macroscópicamente es muy complicado establecer límites precisos, y uno básicamente, por criterios de posición anatómica, habla de un grupo etmoidal anterior, un grupo etmoidal medio y un grupo de celdillas etmoidales posteriores. Y finalmente, el más posterior de los senos paranasales es el esfenoidal. Entonces vamos a tener en conclusión senos paranasales en los huesos frontal, etmoides, esfenoides y maxilar. Este último, ¿cierto?, de forma bilateral. Vamos a tener tabiques que me están separando usualmente de manera asimétrica. Si ustedes miran un cráneo cortado de forma sagital, se van a dar cuenta que la constante que une mi cráneo, y eso es variable, ¿cierto?, no es estándar, va a tener una mitad con un espacio más amplio y la otra con un espacio más reducido. Hay una tendencia normal a la asimetría en esa distribución de espacio en los senos, y eso es más evidente a nivel frontal y a nivel esfenoidal. Eso en cuanto a la definición, ¿cierto? Esos son espacios neumatizados, espacios llenos de aire alrededor de nuestra cavidad nasal. ¿Cuál es la función de los senos paranasales? Hay diversas descripciones y detalles en sus textos, pero el concepto funcional más importante es el hecho de servir como caja de resonancia para la voz. ¿Sí? Producir sinusitis, sí, en el contexto patológico esa sería la función, ¿cierto? Pero su esencia fisiológica, natural, normal, principal, es servir de caja de resonancia para la voz. Eso explica por qué cuando nosotros tenemos un proceso infeccioso, ¿cierto?, que genera congestión no solo de nuestra mucosa nasal, sino que por extensión se congestiona esta mucosa,
el tono, las características acústicas de nuestra voz se modifican, ¿cierto? Esa, repito, es la función esencial, y ahí comenzamos a mencionar y a recordar que nuestra vía aérea no solo tiene que ver con flujo aéreo, no solo tiene que ver con proceso respiratorio, tiene que ver, hablamos, con olfacción y con fonoarticulación. Sus textos hablan de otros conceptos, otros aspectos funcionales de los senos paranasales. De ellos, el otro que podría tener relevancia significativa es el hecho de modificar rasgos faciales. Esto nos va a ayudar, por ejemplo, en antropología forense a tratar de orientar la identificación por características de género en un cráneo entre masculino y femenino. No siempre, pero existe una tendencia a observar una mayor prominencia de senos frontal y maxilar en cráneos masculinos versus cráneos femeninos. Repito, no es una constante, pero es un elemento que puede aportar. Y se describe el desarrollo o el crecimiento de senos paranasales como un elemento que ayuda a definir o a diferenciar rasgos faciales. Otro aspecto funcional que ustedes pueden encontrar en sus textos alusivo a los senos paranasales es un concepto relacionado con disminución del peso del cráneo, ¿cierto? Entonces, indiscutiblemente tener un espacio lleno de aire y no de tejido óseo aliviana. ¿Qué tan significativo puede hacer eso y qué tanto realmente pese? Pues no tiene mucha relevancia, pero el punto es, hablo de información que ustedes van a encontrar. Indiscutiblemente los aspectos más importantes, y el más, es el de servir de caja de resonancia para la voz. Esos senos paranasales están comunicados con la cavidad nasal, y en ese orden de ideas vamos a tener orificios de drenaje, de desembocadura de esos senos paranasales hacia la cavidad nasal, pero lo van a hacer en sitios específicos. Básicamente van a drenar hacia los meatos, ¿cierto? En los meatos es donde vamos a buscar la desembocadura por los orificios de apertura del drenaje de las secreciones que se producen en los senos paranasales. De los tres meatos que mencionamos, hay uno que es el más importante, uno que recibe la mayor cantidad de drenaje de senos paranasales. ¿De quién hablamos o dónde nos ubicamos? En el meato medio. El meato medio recibe el drenaje de la mayoría de senos paranasales. Ya dijimos que teníamos frontal, celdillas etmoidales anteriores, medias y posteriores, esfenoidal y maxilar. Señor, acá solo vemos el orificio de drenaje, estaría acá al lado y lado, ¿cierto? Dentro de la porción lateral, ¿sí? Pues este es el orificio de drenaje. No sé si... Entonces, miramos una imagen anterior. No la tengo. ¿Sí? Básicamente, el interior de estos espacios son huecos. O sea, aquí, a este nivel, la mayor parte de ese espacio es hueco y ahí está el seno paranasal maxilar, al lado y lado. ¿Qué senos paranasales no drenan al meato medio? Si decimos que aquí drenan la mayoría, pues hablemos de las excepciones. Los únicos senos paranasales que no drenan al meato medio son el esfenoidal y las celdillas etmoidales posteriores. Lo que tenemos más atrás, ¿cierto? Etmoidales posteriores y esfenoidal van a drenar ¿a dónde? Al meato superior. ¿Esfenoidal y qué, perdón? Etmoidal posterior. Gracias. Etmoidal posterior y esfenoidal son los únicos senos paranasales o las únicas secreciones que no van al meato medio. ¿A dónde van? Al superior. ¿De acuerdo? Todos los demás van al medio. ¿Quiénes son todos los demás? Frontal, etmoidal anterior, etmoidal medio y maxilar. Este orificio, ¿se alcanzará a ver un puntico negro por acá? Ese es el orificio de drenaje del seno maxilar. Por acá arriba hay un puntico, ¿cierto? Este punto usualmente lo denominan algunos autores el infundíbulo, ¿cierto? Es un término también en específico que hemos oído en otros contextos. Es el punto de drenaje del seno frontal y de las celdillas etmoidales anteriores y medias. Ver un surco acá por el cual discurrirían y descenderían esas secreciones. A ese surco lo conocemos como el hiato semilunar, es una forma de media luna, ¿cierto? Y es un accidente anatómico que veríamos si levantamos
elevamos un poco el cornete medio. Por esa vía, repito, llegan al meato medio las secreciones de los senos paranasales, frontal, celdillas etmoidales anteriores y medias y maxilar. ¿Sí? Vamos por allá, ¿vale? Estamos claros aquí que el principal sitio de drenaje de los senos paranasales es el meato medio y que las excepciones, que son poquitas, etmoidal posterior y senoidal, drenan al meato superior. De lo que nos está hablando Sara, ¿cierto? Tiene que ver con que al meato inferior algo lo tenemos que poner a hacer, ¿cierto? Entonces, llevamos conductos y secreción de senos paranasales al superior y al medio. En términos de senos paranasales, el meato inferior dice: yo no quiero ver con nada que sea senos paranasales. Pero vamos a tener un orificio de drenaje en la parte anterior de ese meato inferior, que es el orificio de desembocadura del conducto lágrimo-nasal. El exceso de lágrimas, ¿cierto?, va a drenar a través de ese conducto lágrimo-nasal. A veces oímos decir naso-lacrimal, ¿cierto? Afortunadamente la vía es descendiendo y no subiendo, ¿cierto? Lágrimo-nasal.